elecciones en Colombia. Leonardo Smerling se ocupa de eso. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Hubo elecciones este domingo, esperadísimas elecciones en Colombia, hay que decirlo. El oficialismo de Gustavo Petro pensaba que iba a ser un gran triunfo de su candidato, pero hubo sorpresas. Vamos a contarle acá un poquito las sorpresas y tratar de entender también qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó, Leo? A ver, en la primera vuelta para ganar tenía que sacar el 50% más un voto. Con eso ganaba la primera vuelta. Algunos pensaban que el candidato oficialista, Iván Cepeda, iba a conseguirlo. Eso no ocurrió. De hecho, quien quedó primero fue Abelardo de la Espriella, con el 43% de los votos, cerca de algo más de 10 millones de votos. Segundo quedó Cepeda, con 40,9% de los votos, una diferencia de 650.000 votos a favor de la Espriella. Y tercera quedó Paloma Valencia, la candidata del uribismo, un movimiento de la derecha colombiana histórica, que sacó el 6,9, casi 7%, 1,5 millones de votos más o menos en total. Algunas cosas de último momento. El actual presidente, Gustavo Petro, no reconoce el triunfo de la Espriella. Sí. Dice que esto es como un preconteo, ¿viste? Como hacemos acá también, que tenés primero un conteo y después el definitivo. Sí. Dice, voy a esperar al definitivo y ahí voy a decidir. Esto sería un si provisorio, Leo, entonces, ¿no? Claro, Bien. este es como el provisorio. Las últimas veces la diferencia entre el provisorio y el definitivo fueron del 0,2%. No sé cuál es la esperanza que tiene Petro, hay que decirlo. Iván Cepeda, el candidato, tampoco dijo reconozco la derrota, pero ya invitó a su contendiente en la segunda vuelta para tener un debate mano a mano. El tema es entender por qué Gustavo Petro, el primer presidente no conservador, popular, de izquierda, en Colombia en 200 años, ahí siempre estuvieron conservadores y liberales, históricamente, Sí. se va con los mayores picos de popularidad que uno puede pensar para un presidente latinoamericano en estos tiempos. Decían que iba a convertir Colombia en una nueva Venezuela, eso no pasó, bajó el desempleo, hubo una suba histórica del salario mínimo, del poder de compra de los trabajadores, hubo una reforma laboral, de hecho, muy beneficiosa para los trabajadores, hizo una reforma agraria, pero no expropiando, sino que hizo, el Estado compró tierras y repartió, es decir, pensá que en Colombia el 1% de la población tiene el 80% de la tierra. Esta es la base del problema colombiano. Sí. Se la bancó con Trump, ¿se acuerdan? Eso podemos decir que son las cosas positivas, pero también en contra tiene que aumentó el déficit durante su gobierno y este punto, creo que es el más importante, aumentó la tasa de homicidios. Okay. Sí. En Colombia, y este no es un tema menor, porque quizás de ese lugar es donde se toma Abelardo de la Espriella. Sí, tenemos ahí la foto de Abelardo de la Espriella para ponerlo. Ahí está. Algunos dicen es el Milei. Yo creo que se parece más a otro presidente latinoamericano. ¿A quién? No sé si lo ven, no sé si El Salvador, Nayib Bukele. ¿No tiene un aire a estéticamente Bukele? decís vos que está queriendo imitar a Bukele. Bastante, no solamente en la estética, ¿sí? Sino también... Eso sería lo de menos, ¿no? La estética. No, sino también en su propuesta, claro, en su propuesta política, que tiene que ver con hacer megacárceles. Claro. ¿Sí? Llega justo el discurso Bukele, digamos, en este contexto que vos estás mencionando. Sí, un discurso Bukele total, vamos a decirlo así. Sí. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? Es un abogado muy así mediático, tipo Burlando. Sí. Bueno, un tipo de afuera de la política, viviendo en Italia, ni siquiera viviendo en Colombia. Entre sus clientes hay tipos, las estafas piramidales más grandes del país. Alex Saab, que todos marcaron que era el testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela. Te estoy mezclando cosas, pero porque este es el personaje. Acá tenemos al León. En Colombia, Espriella se hace llamar el Tigre. Uy. Es como llaman también a Radamel Falcao. De hecho, usó el amarillo y mucho la camiseta de Colombia, ¿sí? El color de la camiseta de Colombia, como hizo Bolsonaro, también copiando, sacando un poquito de cada uno, ¿no? De los líderes.
con una campaña muy como de criptobro, así. Sí, que también me da mucho idea de lujo. Milei, ¿no? Trayéndolo para acá. Sí, pero más, viste, el tipo que te habla desde Dubái. Sí, Bueno, una campaña más de ese tipo, mucho lujo, mucha agresión. Voy a destripar al comunismo, digamos, muy, muy, muy agresivo. sí. Hizo una campaña con vidrios blindados. Eso se lo robó a Kast, el actual presidente de Chile. Mm, Digo, para que entendamos también cómo va sacando. sí, sí. Y logró que la campaña se hable sobre él, Ok. sobre él como persona. Hay un video hermoso que tenemos donde habla, hace pocos días, la esposa de Priela. Escuchen porque uno dice, bueno, ¿qué pasa si no ganamos? Si Sí, no ganan, le sí, preguntan. sí. Esto respondía la esposa del candidato presidencial colombiano. Dale, vamos a ver. Y ese día yo le dije, bueno, tenemos dos caminos, ganar o perder, y bueno, y si perdemos, no pasa nada, porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia, si no, no. Ah, no, tremendo. Me Si importa ganamos, nos poco, quedamos en chicos. Colombia. Claro, sí. Si perdemos nos volvemos a Italia, no pasa Claro, nada. sí, sí, sí. Esto es como un, qué sé yo, no sé. Abrimos un parripollo y vemos cómo nos va. Sí, Bueno, del otro lado, Iván Cepeda. bien. Podemos ver la foto también A para ver ver, la diferencia. estéticamente, También sí. hasta estética de lo que es Sí. Iván Cepeda, un tipo que es militante desde muy joven, fue subiendo. Tiene una imagen de tipo honesto, moderado, aburrido, dicen muchos. Ay, ¿no? qué Un mal. tipo, ¿Por qué, chicos? Petro tenía una cosa más combativa y este es como más, tipo más moderado, más tranquilo. Ok. Es hijo de Manuel Cepeda, un senador de la Unión Patriótica, un movimiento político de izquierda que creció muchísimo en los 80 y al cual le asesinaron 6.000 militantes y candidatos. Mm, Esa fue un poco el final y también lo que le sucedió al propio Manuel Cepeda. En 1994 lo matan, él iba muy cerca en un auto siguiendo a su padre y hay un registro del momento, minutos después de que asesinaron a su padre. Lo compartimos un segundito también. Este es Iván Cepeda. dale, lo vemos. Ahí vamos a ilustrar, ¿no? Desde distintos puntos a estos dos candidatos. Estamos repasando lo Bueno, que está sucediendo no está saliendo el video, políticamente. te estoy escuchando yo Lo ahora, que está Camila. saliendo políticamente, sucediendo políticamente en Colombia. Escuchamos y vemos. Acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. Leo. Bueno, Iván Cepeda, ahí lo escuchábamos hablando sobre el momento del padre, hablando desde un lugar muy institucional. Se hizo más conocido en la política, investigando lo que tenía que ver con los falsos positivos. Eran personas civiles que el ejército asesinaba y los hacía pasar por guerrilleros para poder cobrar ahí más los soldados. Gracias a esto pudo meter preso a Álvaro Uribe, el expresidente todopoderoso de Colombia, y ahí es un poco donde se hizo famoso. Habrá que ver qué sucede ahora en la segunda vuelta, es el próximo 21 de junio. Ok. La participación en las elecciones fue de cerca del 57%. Capaz que puede crecer algo, capaz que haya gente que para que no gane Esprila puede llegar a querer Claro. salir a votar. No sabemos si esto es así. El 6% que tuvo el uribismo hace que llegue al 50% sin problemas si se trasladan automáticamente los votos. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero bueno, eso será lo que ocurra el 21 de junio, ahí nos vamos a enterar. Sí. Y antes de cerrar, Perú, Leo, me dijiste, hay algunos datos. sí, porque la semana que viene llega la segunda vuelta en Perú. Se supo finalmente Keiko Fujimori contra Roberto Sánchez. La novedad es que siempre que fue a balotaje Keiko Fujimori perdió Ujú. y siempre venía como con muy malas las encuestas. Bueno, ahora finalmente Keiko Fujimori viene primera en las encuestas. Viene absolutamente, perdón, tengo acá una Estuvo mal mascota ese familiar. golpe.
Leo, del dejé de home office. escucharte. Cosas del home office. Lo que quería decir, Keiko Fujimori, por primera vez en la historia, en todas las veces que se presentó, está primera en las encuestas, creciendo en Lima, pero también creciendo en el interior campesino, que es donde más fuerza puede llegar a tener Roberto Sánchez. Veremos la semana que viene, seguramente el lunes estaremos hablando del resultado. Llevó mucho tiempo, habrá que ver si el lunes, martes, miércoles, jueves de la semana que viene Sí. nos estaremos enterando quién va a ser. ¿Cómo cuestan los Tampoco sabemos por conteos, cuánto che? tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo cuestan los conteos, te digo, en América Latina, no? Sí, aparte vos decís, tanto lío para Perú, ¿cuánto tiempo va a durar con el presidente? ¿Viste? Sí, Que no sí, dure sí, mucho. sí, claro. Bueno, habrá que Está ver bien. ahora si dura un poco más, siendo Sí. Keiko Fujimori seguramente tiene mucha más banca. Bueno, todo esto está todo por verse. El que más feliz está de todo esto es Noboa, el presidente ecuatoriano, que festejó lo que está ocurriendo en Colombia y festeja también si llega a ganar Keiko Fujimori en Perú. Leo, muchísimas gracias. Un vos. abrazo. Gracias por el momento. Anda a alimentar a ese gato, ¿querés? Y voy a tratar. Chao, hasta luego. Leonardo Smerling con la política internacional. Todo lo que está sucediendo en Colombia también en Fingiendo Demencia.